Hola a todos, otra vez desde el XFED University. Mi nombre es Omar. En este caso estamos para hablar acerca de la animación de texto en After Effects. Hay muchos que preguntan cómo se hace para animar un texto en After, cómo puedo hacer para animar palabras o letras, ¿sí? o una frase. Tengo una serie de palabras y quiero que eso esté animado en un video. Son muchas las veces en las que uno necesita que determinado texto esté animado. Para ello vamos a crear, ¿sí? Vamos a borrar esto y vamos a crear un texto nuevo, ¿sí? Para ello vamos al icono de la T, que es obviamente en este caso la herramienta horizontal de texto, y apretamos clic y mantenemos apretado, arrastramos, ¿sí? Esto delimita el texto, ¿sí? El área de texto que va a tener esta capa. Entonces, yo acá voy a escribir una palabra muy simple, ¿sí? O una frase muy simple, que en este caso, es animar texto. Quito la mayúscula. Fíjense que cuando nosotros creamos esto, estamos creando una capa de texto. Esta capa de texto va a tener dos características básicas. Una que van a ser las variables del texto en sí, y otras la de transformar, que son las que en realidad tienen todas las capas. Pero en este caso vamos a desplegar la de texto, ¿sí? Y vamos a irnos a esta parte que dice animar. Y si nosotros desplegamos ahí, vamos a tener las distintas variables que nos da After Effects para nosotros poder cambiar o modificar el texto. Fíjense que en este caso vamos a suponer que yo quiero cambiar la escala, ¿sí? La escala del texto. Por defecto aparece en el 100%, lógicamente. Entonces yo activo el keyframe, ¿sí? Ese keyframe de escala, y yo quiero que esto esté en el 130%, y quiero que en los keyframes iniciales esto esté en 0. Lógicamente que si la escala está en 0, el objeto desaparece. No es que desaparece, pero el valor 0 hace que no se pueda visualizar. Hasta que llega al valor de 130, fíjense cómo va cambiando el valor hasta que llega al keyframe de 130, ¿sí? Y fíjense cómo ya yo apliqué un cambio en una de las variables del texto, que es escala, ¿sí? Entonces yo ya apliqué una animación muy simple a este texto, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero combinar esto, que es lo que también me permite After, es que en el mismo texto aplicar otra variable, cambiar otra variable. Vamos a suponer que yo quiero cambiar la rotación de las letras. Entonces, ahí aprieto rotación, y vamos a suponer que, activo también el keyframe de rotación, que en este caso está, la rotación se mide en grados, ¿sí? En este caso por defecto está en grado 0, no en porcentaje. Es decir, cada variable va a tener una forma o una unidad diferente. En este caso vamos a suponer que yo quiero que esto que esto cambie al valor de 10, ¿sí? Del ángulo 10. Y yo quiero que esto tenga 2 de valor, que va a ser la cantidad de veces que va a rotar el texto hasta que llegue al valor final. Vamos a darle un previo a esto. No importa cómo está hecho, lógicamente que hay que corregir muchas cosas, pero fíjense cómo de una forma tan simple y tan básica yo ya apliqué modificaciones en dos variables en el texto, ¿sí? Esto es maravilloso, ¿sí? Ahora, After nos da muchísimas formas de poder aplicar modificaciones al texto. Y lo que decíamos al principio, que las dos variables o las dos cuestiones básicas en una capa de texto son el texto y el transformar. Fíjense que si yo voy a transformar, fíjense que escala no está modificado, está al 100%, porque la variable que yo modifiqué hace rato fue la escala del texto, ¿sí? No la escala de la capa, ¿sí? Por eso hay que saber diferenciarlo. Fíjense que yo puedo combinar la escala del texto con la escala de la capa de texto. Entonces yo aplico otro keyframe,
Esto vamos a suponer que también queda un poquito más grande. Entonces yo estoy combinando la escala del texto y la escala de la capa de texto, ¿sí? Que son dos cosas diferentes, hay que saber diferenciarlo. Fíjese cómo de una forma tan simple yo estoy cambiando valores muy básicos, muy simples, y ya tenemos la animación de una frase, de un texto, ¿sí? Imagínense que esto lo podemos aplicar a un logo, bueno, a cualquier tipo de texto, de frases, a un párrafo, para lo que necesitemos, para un banner, para lo que necesitemos en cuanto a texto. Lógicamente After Effects también tiene plugins que son digamos específicos para texto. También hay presets, hay animaciones prearmadas, ¿sí? De esto se encarga Adobe Bridge, que también nos da algunas posibilidades para animaciones de texto ya armadas, ¿sí? Pero qué mejor que nosotros mismos experimentar y diseñar nuestras propias animaciones en el texto, ¿sí? Acá, bueno, lógicamente que esto es solo una muestra para ver las cuestiones básicas que nos da After Effects para modificar el texto. Amigos, hasta aquí este breve tutorial de cómo animar texto o palabras en After Effects. Espero sus comentarios, críticas, sugerencias o dudas, inquietudes también. Pueden dejarlas en los comentarios. Así que bueno, también esperamos que nos visiten en las redes sociales. Mi nombre es Omar, hasta aquí este tutorial del XFE University. Hasta la próxima.